Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. Buenas. Buenas tardes, profe. A todos. Buenas Hola. tardes, profesor. Buenas tardes, compa. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, aquí otra vez, todos, todas. ¿Tenemos alguna pregunta ahora? Bueno. Perdón, profe. Sí. Tengo una pregunta yo, pero no sé si es sobre el texto, sobre el de la Facultad de Psicología. Sí. El lado oscuro lado. de la razón, sí. Ayer estaba leyendo y no me había quedado claro si cuando habla del genio maligno es como lo subjetivo. No sé si me explico. Como ¿es Sí. así? Sí. Porque lo había entendido de esa forma, pero... El genio maligno es un supuesto que hace Descartes. Él es un gran matemático. O sea, entonces andá a convencerlo que las matemáticas, que la lógica, que los números son, no son confiables. Pero él adopta un criterio a rajatabla, que es metódico, re metódico. Es poner en duda todo. Poner en duda todo. Entonces, en ese contexto de poner en duda todo para ver dónde puede afirmarse, qué es lo que resulta indubitable, hasta es capaz de poner en duda, pone en duda, sacrifica su certeza, en su oficio como matemático, hasta la veracidad de las matemáticas, y de la física, y de la lógica. Entonces dice, bueno, supongamos que exista un genio maligno, ¿no? Que para el espíritu de la época estaba en el discurso, digamos, cotidiano, cotidiano, incluso lo maligno y lo benigno forman parte de categorías religiosas. Entonces, supongamos. Entonces, por esa vía acepta considerar que también podrían ser, las verdades matemáticas podrían ser no confiables. Entonces, a sus efectos, digamos, retóricos y argumentales, él supone la existencia de un genio maligno que nos haga creer en la verdad de las matemáticas, en la verdad de la lógica, en la verdad de que 10 más 20 sea 30. Entonces no es la respuesta así corta y lo que es la subjetividad. Es una subjetividad maligna. Le pones adjetivo. ¿Sí, Yamila? Claro, sí. Sí, no, yo lo asimilaba con eso y no sabía si estaba entendiendo bien. Por eso. Muchas gracias. No, bien. Bueno, en cualquier momento, bienvenida a las preguntas, las dudas, los comentarios, como siempre. Ya que hicieron una pregunta sobre el texto, les voy a pautar un poco respecto a la extensión del capítulo 2, que es bastante extenso. Estaría bueno que lo lean, porque no hay nada que esté de más, pero si me dicen, profe, a ver, acótemelo un poco, por favor, en función de distribuir las cargas y la energía entre tantas cosas para hacer, bueno, está bien, no hay problema. Sería entonces hasta la página 82 del texto o 36 del PDF, incluyendo el apartado titulado Unir y Consagrar.
Entonces, hasta la página 82 del texto o la 36, que es lo mismo, numerando las páginas del PDF. Bueno, retomamos con respecto a las tres versiones del principio de la experiencia para encaminarnos a hacer una presentación de lo sustancial de la propuesta kantiana, de Immanuel Kant. Lo sustancial de la propuesta de Kant se puede plantear con esas dos expresiones, la inversión copernicana y el sujeto trascendental. Bueno, pero vamos a retomar cuestiones que hemos planteado la clase pasada para fortalecer el hilo argumental y lo posible la claridad de las presentaciones. ¿Qué estaba pasando? ¿Cuáles son las características de esta temporalidad sociohistórica que va a cobijar, va a parir y va a ser el contexto en el que van a aparecer los textos? El contexto se hace texto en estos epistemólogos de la modernidad. Entonces, ¿cuál es el contexto que se hace texto? Son las transformaciones del pasaje de la sociedad feudal a la sociedad moderna burguesa, cuya característica saliente va a ser la liberación de todo tipo de ataduras, de las ataduras feudales, a la libre iniciativa, a la autonomía personal de la persona individual. ¿Y por qué? Por un canto a la libertad, por un reconocimiento del valor intrínseco de la libertad y la igualdad. No voy a usar la palabra ingenuidad por las dudas, pero hay que subrayar que esta ha sido una idea fuerza, que, digamos, que baluarte de la clase en ascenso, la clase que va a ser la clase revolucionaria, que es la burguesía, cuyo rasgo más saliente es la actividad productiva, la actividad productiva, de intercambio, comercial, industrial, para la cual fue y es necesario, no sé, despejar y desbloquear a la persona individual para que pueda desplegar esa capacidad de moverse, esa capacidad de producir, esa capacidad de intercambiar, esa capacidad de comprar y de vender, esa capacidad de desplazarse. Para todos y para todas, diríamos, en el lenguaje inclusivo actual. Esa capacidad de comprar y de vender, esa capacidad de desplazarse y tomar decisiones, no es inédita, no es que aparece por primera vez entre los siglos XVI, XVII y XVIII, sino que antes también estaba, pero reservada a una parte de la población, a una minoría de la población que gozaban de esos derechos. Esto se universaliza. Entonces, empieza a surgir o a configurarse una nueva evidencia, algo frente a lo cual hay que estar loco para no reconocer su verdad, su existencia, que es la autonomía individual. La capacidad de moverse, de tomar decisiones. Entonces esto que tiene que ver con lo que decíamos, que como una premisa más bien para poder pensar en atravesando cualquier periodo histórico, de sociedades estatales, que son las clases en ascenso y las que van a pasar a ser dominantes, las que van a imponer y lograr instituir su pauta o su criterio de legitimación y de validación jurídico, político y también epistémico, también en el campo del conocimiento. Entonces, si bien tenemos, y está fundamentado el título, las tres versiones del principio de la experiencia, tenemos cuatro. La cuarta es la de Kant.
¿Y qué tienen en común René Descartes, John Locke junto a David Hume, Jean Bautista Vico y Kant? Es que todos ellos van a sostener la preeminencia del yo. El yo va a ser el supremo, el yo supremo. O sea, te habrán escuchado hablar de mucha literatura producida en torno a la afirmación de la muerte de Dios, ¿no? Este pasaje, esta transición, el pasaje de las sociedades feudales, profundamente religiosas, eclesiásticas, dominadas por el dogmatismo y la metafísica religiosa, ¿no? Entonces ahí el supremo, Dios como ser supremo, va a ser reemplazado por otro supremo, el yo como ser supremo. Y bueno, un par de centenas de años después se va a producir otro descentramiento, y lo que podemos denominar lo que bien Sigmund Freud denominó la tercera herida narcisista, de la cual todavía y hacemos bien en reconocer. La primera tiene que ver con Copérnico, que hirió este carácter único, perfecto del hombre, que a imagen y semejanza de la perfección del Dios tenía que estar en el centro del universo. Y no. El hombre no es el centro del universo, el planeta Tierra no es el centro del universo. La segunda herida narcisista, ¿quién la inflige? Y un científico que se encargó de demostrar algo escandaloso también para ciertas creencias arraigadas, que es el origen animalesco del hombre. Ese fue Darwin, fue la evolución de las especies. Y la tercera herida narcisista es la que inflige Freud, el descubrimiento del psicoanálisis, que desentroniza al yo. Ya el yo no es ese ser compacto, homogéneo, racional, entero, sino que se trata de un sujeto dividido, atravesado por el inconsciente. Bueno, retomando la cuestión, el andarivel principal, si se quiere, de esta clase, en eso coincide la epistemología priorista o racionalista, la epistemología empirista, la epistemología historicista, o Vico, y la epistemología kantiana. Entonces, se trata de las evidencias que le surge al yo en su experiencia libre. Sin la sobredeterminación de la autoridad externa, como antes que estaba vigente el principio de la autoridad externa. Libre entonces de esa determinación. Estamos hablando ahora del campo epistémico. Ya retomaremos cuestiones que tienen que ver con la caracterización del modo de producción moderno burgués o el modo de producción capitalista, cuando en la unidad siguiente del programa presentemos el concepto radical de síntoma social, que como le reconoce Jacques Lacan, lo inventó Marx. Entonces ahí vamos a tener ocasión o la necesidad de volver sobre este pasaje del feudalismo al capitalismo y hacer una descripción más sustancial vinculado con la caracterización de lo que no funciona en el capitalismo. Ahora, lo que se trata es de poder fundamentar, ligando justamente esto, lo propio de una epistemología dialéctica, que es la historia interna de la ciencia del conocimiento, con la historia externa. Entonces no es casual que esta preocupación de entronizar al yo en el campo epistémico ocurra durante las grandes transformaciones que dan paso a la moderna sociedad burguesa. Como decía la vez pasada, Descartes es un exponente, todos ellos van a ser exponentes de estas transformaciones, pero hay particularidades que permiten sostener que Descartes va a ser exponente de una clase, un ascenso que va a estar en un cierto contexto más conservador
que el que va a dar lugar, que el contexto que hace texto en el empirismo, ¿sí? Porque en última instancia lo que hace Descartes es afirmar un método, el curso de un método, pero conservando las referencias últimas a una garantía divina, a la garantía de Dios. En cambio, en el empirismo inglés, más vinculado con una asociación de clases donde la nobleza va a dar lugar justamente a los derechos adquiridos por la ganancia, por la iniciativa de los productores y de la sociedad civil, de la actividad comercial de la sociedad civil, entonces va a dar predominancia a lo particular, a los hechos, a la multiplicidad. Descartes decía esta garantía esta garantía divina, en última instancia, parece que Dios va a ser el garante último con este razonamiento. Decíamos entonces que metódicamente duda de todo, duda de cualquier contenido de la realidad, hasta llegar a un punto firme en el que pone fin a la duda y se para en la firmeza de una certeza. ¿Cuál es esa certeza? Que él está pensando. Está pensando, o sea, que está dudando. Entonces, la única certeza indubitable es la propia actividad del yo pensando, no el contenido del pensamiento, que como empírico y proveniente de la realidad es susceptible de ser cuestionado o puesto en duda. Entonces, la única certeza indubitable es la propia actividad del yo que está pensando, que está dudando. Entonces, ese es el punto final de desprenderse de cualquier conocimiento positivo, porque todos ellos son susceptibles de ser engañosos y falsos. Entonces se capta como ser pensante. Entonces ahí viene la expresión, pienso, luego existo. Está captando su ser como sujeto pensante. Pero después tiene que dar un paso, porque bueno, ¿qué gracia tiene? Lo que se trata en la ciencia es del conocimiento objetivo, conocer la realidad. Pero el paso siguiente que da Descartes es decir, bueno, pero el hombre es un ser creado por Dios, y Dios, en la concepción cartesiana, es un ser racional. Dios es un ser racional. Y como Dios es creador de la realidad, o de las estructuras de la realidad, si digo bien, tanto como el ser humano, entonces de ahí postula o deriva, deduce que es posible conocer las estructuras de la realidad porque son homólogas en su racionalidad a los contenidos, a las ideas de la cual Dios nos ha dotado, el Dios racional nos ha dotado, y que podemos captar a través de la razón, a través del pensamiento. Son ideas innatas, ideas de la razón, puestas por Dios, en tanto es nuestro creador, tanto es nuestro creador como creador de la realidad. Entonces la realidad también es racional, porque Dios es racional. Dios es racional. Dios crea la realidad, por lo tanto la realidad es racional. La realidad es racional. Eso quiero decir. Profesor, Sí. o sea, esa es la base que sería lo que es la teología, o sea, diríamos, utiliza la filosofía para que a partir de este orden natural y divino, las cosas o sea, sería aceptar el lugar que nos toca o las cosas que suceden. ¿En eso se basa la teología del feudalismo? Sí, lo que pasa es que Descartes está con un pie, digamos, queriendo no entrar en contradicción con los poderes todavía instituidos, pero decididamente como dice Hegel de él, llegamos a tierra firme con Descartes. Es un exponente de la modernidad, de la actividad pensante. Que aparece, más que lo teológico, como desarrollo de contenidos religiosos, la garantía de Dios, la garantía última, como el garante último de toda su filosofía y toda su epistemología, es la existencia de Dios. Que no el Dios, Profe, el Dios como Dios razón, es la garantía última. Sí, sí, Fabricio. no digo, y ahí Descartes, como lo venimos viendo, ¿no? Pasa él a ser
alguien adoctrinado por la iglesia entonces plantea esos razonamientos, Claro, o claro, que no porque es rompe del tibio, todo, pero por así rompe. decirlo, no va directamente a contradecirla. No va directamente a negar la determinación última, pero como bien señala Samaja, es suficientemente desafiante para empezar escribiendo yo, Renato Descartes. Digo, ¿vos quién sos? Tengan en cuenta que esto de hablar en primera persona, decir yo, era algo inédito. Era algo inédito. Era una especie de blasfema, una especie de desubicación respecto a un saber impersonal, eterno, absoluto, o en todo caso atribuible a los padres de la iglesia, a los filósofos de la antigüedad. Pero él decía, yo Renato Descartes, y además el otro aspecto es que hablar en la lengua común y no en el latín, han sido desafíos importantes de Descartes a los poderes instituidos eclesiásticos. Y además el contenido de su Dios no es un Dios religioso en el sentido clásico, sino Dios razón. Dios como razón, como creador de la razón. Y tampoco es un, digamos, esto de ponerse a cuestionar todo no es una característica de un conservador nato. Esto de atreverse a dudar de todo, es peligroso. Tiene una No, pero potencialidad. digo, en parte también es muy fino el hilo, porque después tenés a Santa Teresita, que es santa para la iglesia, y era uno de los exponentes que más dudaba de la iglesia, y hoy por hoy es santa. Entonces Bien. digo, ¿en qué papel René Descartes creía en Dios y a la vez dudaba tanto de lo mismo y llegó al racionalismo? Tal cual, tal cual. Está bueno ese hilo fino, esa tensión. Se puede ver en Descartes esa valentía y esa rebeldía, ese carácter inédito, cuestionador y transgresor, pero que no termina de romper. Podríamos decir que en última instancia recae, o sea, vuelve a caer en la metafísica. En tanto, todo su edificio filosófico requiere como garante último la existencia de Dios, porque si no, ¿cómo haces para fundamentar, poder conocer la realidad? Si vos estás dudando de todo y tú solo te quedás con los razonamientos deductivos, matemáticos, con esa actividad pensante, ¿no? Eh, de todas maneras, si bien me parece importante conocer un poco el pensamiento de Descartes, su origen, su contexto de aparición, es igualmente o más importante que por lo menos por un momento todos y todas nos podamos meter en la cabeza de un racionalista y poder pensar como un racionalista, poder pensar como un a priorista. Y no hagamos rápidamente, diciendo, esto es insostenible, porque es un momento y un componente de la ciencia y del pensamiento importante. Entonces, a mí me interesa, mi propósito y el desafío como docente es poder acompañar, ayudarlos que ustedes por lo menos por un instante puedan encarnar un racionalista o un a priorista. A priori quiere decir que hay ideas innatas, que tiene que ver con la razón y la capacidad pensante. Y que porque lo pienso y porque me parece evidente su lógica y lo que estoy pensando, esto tiene evidencia y eso lo tomo como verdadero. Vea lo que vea, observe lo que observe. Eso es un espejismo. Yo creo más en la razonabilidad de mi pensar que lo que mis sentidos me están informando. Esa es otra forma, me parece también resumida, que va al hueso de esta posición o esta concepción racionalista o a priorista. Y no quedar del todo enganchados con las argumentaciones en torno al sostén metafísico, o la existencia de Dios, que me parece importante para contextuarlo y para entender a Descartes. Pero insisto con que... Podemos encontrar eso mismo hoy, profe. Dale. No estamos tan lejos. No lo superamos tanto a veces. Sí, tal cual. Hay una especie de tosudez en el pensar que también descree de ciertos datos de la realidad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, para seguir con lo sustancial, el meollo, porque hoy me gustaría recorrer
estas concepciones y desembocar en plantear lo fundamental de Kant en la medida de lo posible. Pero mi objetivo es didáctico-pedagógico, o sea que las preguntas de ustedes me ayudan digamos, a acertar un poco más con la explicación para ser claro. En cambio, la tesis del empirismo va a ser, no, ningún dogmatismo, no me vengas con ideas innatas, eso no corresponde al principio de la experiencia. Si hay algo que tenemos que dudar es del dogmatismo, de las ideas innatas, de que está en la razón. Eso no se sostiene, eso es inaceptable para el empirismo. Para el empirismo, el conocimiento objetivo, el único conocimiento válido y epistémico, es el que surge porque yo lo observo, porque yo lo percibo, porque surge de esta experiencia particular, la cual me estoy informando por mis sentidos. Entonces no es la fórmula de yo lo pienso, sino que se trata de un yo que percibe, de yo que es sensible, que percibe o que reflexiona sobre esta percepción. Entonces, el empirismo va a construir el edificio cognoscitivo epistémico a partir de ideas simples de la percepción o ideas simples de la reflexión. Este color, ¿no? Esta forma, esta percepción, este contenido concreto que como soy un ser perceptual, me informo de él, ¿no? Yo estoy ahí, desconozco todo conocimiento previo a la experiencia, lo pongo esencialmente en duda, prescindo de él, ahí viene la idea de tabula rasa, como que tipo en blanco, que no tiene nada impreso, ni siquiera un programa vacío. Entonces todo el conocimiento empieza en la experiencia. Para el primo, el conocimiento serio, objetivo, científico tiene que empezar en la experiencia. Porque si no, caemos en la metafísica, caemos en el dogmatismo. Por eso la fórmula es yo percibo, yo siento. Hablando de programas, esto en menos de un minuto, así que si les parece, gracias, se va a cortar. Nos desenganchamos y nos reenganchamos a continuación.